Dios nos concede el hermoso don de la vida y la vida es para vivirla, no es para quedarnos ahí atorados en quién sabe qué cosa. Bienvenidos a Reflexiones para la Vida, a un dicho y un versículo de la Biblia. La palabra de Dios nos ilumina para salir adelante. Su servidor amigo Padre Chuy, bienvenidos. Y si Dios nos concede el hermoso don de la vida, pues aquí estamos. El sentido de la vida es uno, vivirla. Claro, obviamente que tenemos que ir poco a poco, hasta que llegamos a un punto. Para nosotros el punto final es el cielo. Bienvenidos a Reflexiones para la Vida, su servidor amigo Padre Chuy y todo el equipo que estamos aquí, pues también le queremos dar sentido a la vida sirviendo en el caso nuestro. Usted tiene una misión, yo tengo una misión. Por algo suceden las cosas, decía mi abuelita, las buenas y las malas. Por algo, ese algo es el sentido que tenemos que buscar siempre a las cosas. El sentido de la vida lo están perdiendo muchos. Han caído en la droga, en el alcohol, tristeza, depresión, ansiedad, no lo sé, obsesiones. Por cansancio, por esto, por aquello, por confusión, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y decía una señora, ya no sabe uno ni por dónde. Bueno, pues estudie, sí, lea. En medio de las noticias falsas y las fake news y las estrategias de confusión en los medios de comunicación comerciales, o las estrategias de confusión que usan los gobiernos y los ejércitos y los que hacen guerras, pues tú tienes que aplicar una regla de oro que se llama verificar, verificar, verificar. Antes de compartir, por ejemplo, un mensaje en el internet, verifica primero quién lo envía. Cuando vas a ver un video, checa quién lo emite, porque pues ahí se ve qué tipo de persona o de institución si es una persona con perfil falso, si es alguien con malas intenciones, si es un hacker, si es no sé, donde haces clic, entonces ya dejaste entrar el virus a tu mente, a tu corazón y a tu computadora. Checa qué compartes, qué ves, porque los medios de comunicación, en las técnicas de comunicación, en las teorías de comunicación, se dice que tú eres lo que ves, tú eres lo que oyes, tú eres lo que comes, tú eres lo que dicen los nutriólogos. Entonces, si por algo suceden las cosas, no dejes que vaya la vida a la deriva. Tienes que darle sentido. Hay cosas que no dependen de ti, hay cosas que dependen de ti, hay cosas que dependen de los demás, hay cosas que son fenómenos naturales. Bueno, el darle sentido a la vida, porque también hay muchas preguntas, ¿no? También uno se pregunta sobre el tema del sufrimiento, el tema de las injusticias, el tema de por qué sufre el justo y al malo le va bien y al bueno le va mal. No, es una pregunta milenaria. Hasta en la Biblia existe esa pregunta. El justo se pregunta por qué, si yo me porto bien me va mal y al malo le va bien. Y Dios le contesta, no desees la suerte del malvado, porque al malvado sus obras terminan por destruirlo y al bueno, si persevera, Dios lo salva. Entonces, por algo suceden las cosas. Por ejemplo, una persona que es injustamente probada en la vida, por algo sucedió eso. Bueno, entonces resistió a la adversidad, no se dobló y pues le sirvió también para, puesto a prueba, pues ahí salió el oro, porque luego a algunos les sale el cobre, ¿no? Entonces, por algo suceden las cosas. Obviamente que en el momento de la prueba y la tormenta, pues sí se pregunta uno, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero tú mismo le tienes que dar la respuesta. Por eso decíamos en otra reflexión que desde el punto de vista psicológico, desde la psicología del desarrollo, se dice que el problema no es lo que me sucede, sino cómo interpreto lo que me sucede y cómo le doy una orientación. Jesucristo en la cruz le da orientación a la traición, al dolor, a la cruz, a la muerte, a los sufrimientos, a los azotes, a las escupidas, a las burlas. Es para cumplir una misión. Vamos a una pausa y luego regresamos. Pero pues sí, pregúntate, lo que me está pasando, yo me lo busqué, bueno, pues arregla el asunto. Lo que me hacen otros, pues, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene estar con un esposo, una esposa, un hijo, un hermano en la iglesia, en la política, en un partido? ¿Qué sentido tiene? Tú tienes la respuesta. Vamos a la pausa.
Regresamos en el segundo bloque de Reflexiones para la Vida para tratar de darle respuesta a la pregunta: ¿por qué me casé? Pues nadie te obligó. ¿Por qué estoy aquí casada, casado? ¿Por qué soy sacerdote? ¿Por qué estoy metido en este partido político? ¿Por qué estoy? Pues tú sabes por qué estás. Y si no sabes, pues entonces búscale en otro lado. Si llegaste ahí a una secta por confusión, bueno, pues vámonos, libérate lo más pronto que puedas. Si llegaste por curiosidad al alcoholismo, bueno, pues sal de ahí porque ya estás enfermo de alcoholismo. Si llegaste porque te obligaron, te presionaron o por tu propia voluntad, bueno, pero aún así tienes que darle sentido a las cosas. Por algo suceden las cosas. En el Evangelio de San Juan dice, Juan capítulo 6, verso 38, he venido para hacer la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Ahí es donde tenemos que, a la hora del discernimiento, cuando tengas que darle la respuesta a tus preguntas, ¿qué hago yo aquí? A veces hay preguntas muy dolorosas, que hay que darle la respuesta correcta. A veces hay preguntas mal hechas. Y si te haces una pregunta equivocada y le das la respuesta equivocada, se te enreda más la vida. Por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas equivocadas? Cuando uno tiene que enfrentar pruebas o hasta las alegrías, ¿no? Cuando el que le va bien en la vida dice, pues ¿qué hice para merecer tanto de bien? Bueno, eso es un acto muy humilde, pero cuando ya dices, yo soy el más inteligente de la región, porque sin mí el mundo no funciona, pues eso ya es narcisismo, ¿no? Y ya te equivocaste y al mejor cazador se le va la liebre, ya te diste un resbalón y lo que tenías lo echaste a perder. Y en un descuido. ¿Por qué? Por tu soberbia. Por algo suceden las cosas, bueno, hay que darle sentido y orientación y estar siempre atento, porque lo que tienes ahorita lo puedes perder mañana. Decía un santo, sufres, ten paciencia, ya pasará, gozas, prepárate para sufrir. No todo es gozar. Entonces tienes que estar siempre en un continuo discernimiento para ver qué sentido tiene lo que me está pasando. Obviamente que al ir construyendo tu vida poco a poco, pues habrá días que sí le aciertas, días que no, días que otros te lastiman, días que pues hay un terremoto, una inundación, hambre, sed, la niña, el niño, el cambio climático, sequías, inundaciones en Brasil, sequías en Somalia, bueno, guerra en Ucrania, no sabemos cómo y qué sigue hacia adelante. De hecho, nadie tiene una tarjeta de crédito con saldo de vida como para decirle doy 10 años de seguridad a mi vida y cuando terminen esos 10 años le doy otros 10 más. Nadie tiene segura la vida, pero sí le puedes ir dando orientación en el entendido también de que Dios nos cuida con su providencia, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Y San Agustín decía, y lo repetimos mucho aquí en Reflexiones para la Vida, quien te hizo sin ti no te va a salvar sin ti. Ahora, hay una parte de responsabilidad y desde la creatividad que nos toca a nosotros atender en el suceder de cada día de las cosas. En la filosofía de lo cotidiano tenemos que entender que con una agenda bien organizada, con un proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo, con objetivos, metas bien claras, con tus principios y tus prioridades a la hora de ejecutar el proyecto de vida bien iniciados, el que bien comienza, bien acaba. Si comienzas bien, en el surco correcto, al final terminas con una buena cosecha. Claro, si comienzas mal, el que mal comienza, mal termina, pues. Obviamente que a la mitad del surco, a la mitad de la vida, a la mitad de un proyecto, a la mitad vienen las preguntas, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, pues, recuerda tu motivación primero. Puede ser que de repente a la mitad del camino, en la mitad del túnel se nubla la vista y a la mitad del puente se bambolea el puente. Bueno, pero la mirada está puesta hacia la orilla. ¿Por qué estoy yo aquí? Hay que darle sentido a la vida. ¿Por qué me casé? ¿Por qué estoy en esta universidad, en esta carrera? ¿Por qué estoy en este partido político? Si yo estaba por una razón y terminé en un partido político donde los valores y las acciones no corresponden a mis principios y valores, vámonos. Si terminé en una secta por ingenuidad, creí que ahí me iban a explicar la palabra de Dios, pero pues hay manipulación y chantaje y presión, vámonos. Si me casé y las cosas no resultaron como las habíamos planeado de acuerdo al proyecto de Dios y ahí se metieron unos antivalores, un retiro espiritual, revisa, si ahí no había amor, más bien había otras cosas, pues vámonos.
sacerdote, político, maestro, médico. ¿Con qué intenciones me hice médico? ¿Con qué intenciones me hice sacerdote? Bueno, en el caso del sacerdocio es una vocación. Bueno, de hecho todo es una vocación, un llamado que Dios nos hace, nosotros respondemos. Y aquí el asunto es cuando venga la pregunta, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Por algo suceden las cosas. Entonces le encontramos el sentido, como dice otro dicho, al mal tiempo buena cara, el sentido amable de las cosas. Hasta con sentido del humor, en medio del dolor, nos reímos de la vida, de los fracasos, de los errores, nos levantamos y nos vamos. Pues vamos a una pausa y luego regresamos. Ya estamos en el tercer bloque de reflexiones de la vida, en cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar. Los sociólogos en este siglo XXI, en la posmodernidad o hiperposmodernidad, dicen que la pérdida de sentido de las personas que las lleva al consumo de droga, alcohol, el consumo del internet, de contenidos mediáticos, el consumo de, pues, el comprador compulsivo, cuando le pierde sentido a la vida y terminan unos hasta suicidados, entonces ahí hay de raíz un problema, porque si nos enseñan desde niños a amar la vida y a ser creativos, dinámicos, a caminar por un sendero de fe, de esperanza y de amor, cuando vengan los problemas no hay problema, porque el problema es una oportunidad, se te abre cuando otro dicho que dice que donde se cierra una puerta se abren otras ventanas, otras puertas. Ahora, la pérdida de sentido es también porque muchos perdieron el sentido de la trascendencia, la pérdida de sentido de la vida, esta vida. Estados Unidos y Europa y Australia y Japón tiene un gran problema del consumo de fentanilo ahora, de droga más barata, que produce un efecto de placer más grande. Pero ¿por qué la gente desea el efecto de la droga y lo busca de manera ansiosa? Los países hiperdesarrollados que han caído en la trampa de la comodidad, dice el Papa Francisco, porque la comodidad es tramposa. Hay que estar siempre activos, dinámicos, renovarse. Si estás bien, bueno, conserva tu bien, pero pues diversifica tu bien. Hasta el inversionista en dinero tiene que diversificar sus inversiones. Diversifica tu bienestar, ayuda a otros, por ejemplo, que la están pasando mal. En la lógica cristiana es, yo estoy bien, entonces yo quiero que tú también estés bien porque veo que estás mal, entonces voy, te ayudo y te levanto. Y así no me engolosino en mi bienestar. Y tengo además otro bien, la satisfacción de compartir mi bien con otros. El hombre moderno cayó en el consumismo, el egoísmo, el hedonismo, en una trampa autodestructiva, porque una pide dos, una cerveza pide dos, una dosis de droga pide doble, para tener el mismo efecto, pero ahora con doble ración. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? A la autodestrucción. Entonces, como cristianos le damos sentido a la vida en el sacrificio, en el desvelo, en el cansancio, ya tengo comodidad, pues me levanto, dejo la pereza y voy y visito a un enfermo y además tengo la satisfacción y la alegría de compartir mi tiempo y mi vida con los demás. Si queremos recuperar en la época moderna, en la era moderna, el sentido de la vida y quitar esa tristeza crónica que hay en el mundo, que la ONU ya, en la Secretaría, el secretario de Salud, bueno, todos los secretarios de Salud, la Organización Mundial de la Salud dice que la depresión es la enfermedad del siglo. Entonces, si queremos quitar esa enfermedad crónica de la depresión en nuestra vida, la tristeza crónica, el cansancio, el sinsentido, necesitamos recuperar primero el contacto con Dios. El saber que somos seres temporales, que la vida es corta, que nos vamos a morir, entonces planificar tu vida y darle sentido a tu existencia, pues haciendo algo bueno para ti y para los demás. La vida tiene sentido solamente de esa manera, no solamente autosatisfaciéndote, llenándote de placer de manera egoísta. También hay algo más que le puede dar sentido a tu vida, aparte de buscar tu bienestar, busca el bienestar de los demás. Pido a Dios que te bendiga y te ayude a ser feliz, y si puedes hacer felices a los demás, mucho mejor, con ayuda de Dios. Por supuesto. Vamos a una pausa y regresamos.
Gracias por estar con nosotros. También escuchar un video de 15 minutos, hay que tener paciencia porque la gente se impacienta ahora con los videos de 2 minutos o de 20 segundos. Bueno, pues tú tuviste mucha paciencia y yo hago lo que puedo, y Esteban también atrás de cámara y en la edición. Y todos tenemos que buscar el bien y darle sentido a nuestra vida. Su servidor amigo Padre Chuy en Reflexiones para la Vida, en un dicho y un versículo. Sean felices si se puede, con la ayuda de Dios. Hasta la próxima.